¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con la primera clase de la materia Administración Contable 2. Esta materia bastante distinta a la que ustedes ya vieron conmigo el semestre pasado. Lo que vamos a ver ahora es toda la parte de contabilidad en una primera etapa, liquidación de sueldos y toda la parte de recursos humanos. Es una materia mucho más práctica, por tanto lo que vamos a hacer es trabajar con videos en donde voy a pasar un breve recorrido de los temas, haciendo hincapié en las partes más fundamentales de los conceptos. Le voy a adjuntar a la presentación una serie de archivos PDF con conceptos, con un tema teórico, y un segundo video donde voy a explicar cómo se resuelven los ejercicios de cada una de las clases. Tengan en cuenta que cada clase va a tener uno o dos prácticos, por lo tanto vamos a hacer hincapié en esa parte. En este primer video vamos a hacer un repaso, una visión global, rápida, de los conceptos iniciales de la información contable. Primero de todo, recordar que la información contable, o sea, la contabilidad, surge de los documentos comerciales, esos documentos que ya vimos en la materia pasada, y esos documentos que de alguna manera generan las operaciones contables, es decir, por cada documento hay una operación contable, esa operación contable se registra y da la información contable que estamos hablando. Esos documentos pueden ser propios o documentos de los terceros. Ustedes recuerden, una empresa emite factura, es un documento propio. Una empresa compra, recibe una factura, es un documento confeccionado por tercero. Bueno, ¿para qué sirve la información contable? Sirve fundamentalmente para dar cierta información interna y externa. Interna tiene que ver, o sea, interna se refiere para dentro de la empresa y externa para afuera. Esta información interna tiene que ver cómo está conformado el patrimonio, es decir, cuánta plata dispone en sus diferentes formas la empresa, cuál es su situación financiera, esto es, cuánto tiene, cuánto le deben, cuánto debe. De esa manera uno saca un resultado económico, ese es fundamentalmente el objetivo de la contabilidad, año a año saber cuál es el resultado económico, es decir, cuánta plata ganó o cuánta plata perdió a la empresa. De alguna manera, también esto me permite tomar decisiones. Si yo puedo registrar todos los movimientos, sé cómo me fue económicamente en mi ejercicio, ahora en mi ejercicio se refiere a un año, bueno, puedo tomar decisiones para el nuevo año. Desde el punto de vista externo, la información contable sirve para los socios, es decir, aquellas personas que no están dentro de la empresa, pero son parte como dueños. Por ejemplo, se acuerdo que vimos en la materia pasada, las sociedades anónimas, que son sociedades donde cada uno de los dueños no interviene en el funcionamiento, pero son parte de los dueños, son parte, tiene acciones propias de la empresa. Para también las autoridades de contralor, es decir, aquellos que tienen que controlar el funcionamiento de la organización. Para todos los organismos fiscales, en este caso puntualmente AFIP, que se encarga de evaluar los manejos impositivos y los impuestos que tiene que pagar la empresa, y también para las entidades financieras o proveedores que quieran saber el estado patrimonial, financiero y económico de la empresa. Un proceso contable, es decir, lo que llamamos contabilidad, es un conjunto de actividades que permiten registrar esas operaciones que estamos hablando recién y expresar a través del estado financiero esas operaciones. Es decir, registrarlas, pero también permitir con eso expresar el estado financiero. Estas operaciones económicas que responden a estos documentos son de carácter interno o externo, es decir, pueden estar referidos hacia afuera, ya sea por una compra o por una venta, o pueden ser referidos a un movimiento interno. Por ejemplo, si yo tengo una serie de materia prima que yo compré para fabricar, supongamos que compré cemento para fabricar bloques, cuando el cemento se transforma en bloque, hay una operación económica, pero es interna. No salió nada hacia afuera, todavía no vendí ni compré más nada, pero hay una operación económica. ¿Por qué es una operación económica? Porque es, primero de todo, se mide en dinero y segundo, porque afecta o modifica la situación financiera de la organización. Lo que antes yo tenía guardado como materia prima, ahora lo tengo como producto a la venta. Cambia mi situación financiera. Estas operaciones económicas pueden ser rutinarias o no rutinarias. Las operaciones rutinarias son aquellas que surgen del funcionamiento normal de la organización y pueden ser básicas o de apoyo. Las no rutinarias son aquellas que surgen de forma aleatoria. Entonces,
Las rutinarias, que son las que se generan de manera frecuente y uniforme, pueden ser planificadas. Entonces yo puedo planear las operaciones. Bueno, las básicas son aquellas que sirven para obtener los bienes o servicios que constituyen el objeto social de la organización y generalmente tienen a usuarios o clientes externos. Las de apoyo son las que sirven para la prestación de las operaciones básicas y pueden tener generalmente usuarios externos o internos. Con el ejemplo que decíamos recién, una operación contable de compra es una operación básica. Ahora, la operación de apoyo es cuando yo transformo el cemento en bloque, es una operación contable de apoyo. Las no rutinarias son aquellas que se producen de manera no frecuente ni uniforme, por ejemplo, por fallas en el material, pérdida de productos, pérdida de fallos judiciales, cuando se compra algo para remodelar una instalación, desarrollo de nuevos productos, algo que se hace que afecta a mi situación patrimonial, pero que no es habitual que se haga. Lo importante de la definición de las operaciones es saber qué ocurre, cómo ocurre, cuándo y quién lo hace. Esto es parte básica de la contabilidad, es decir, transformar esas operaciones en una respuesta a qué, cómo, cuándo y quién. Entonces, esas operaciones comerciales se van a clasificar y registrar. ¿En función de qué? De la información que brindan. Y para ello se utiliza un concepto central de la contabilidad que se llama las cuentas contables. Las cuentas contables son como una especie de casillero donde yo puedo guardar información relacionada a operaciones económicas homogéneas. Es decir, todo lo que ocurre que tiene cierta característica la voy a guardar en ese casillero. Por ejemplo, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a tomar como ejemplo la cuenta caja. La cuenta caja tiene que ver con el movimiento de efectivo. Tanto sea que yo compre o que yo venda, esa cuenta, ese casillero, voy a registrar todos los movimientos de dinero efectivo en esa cuenta caja. Las cuentas contables se dividen de dos modos, en cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Como ustedes ven, ya esta primera clase incorpora un montón de conceptos y un léxico propio de la contabilidad. Bien, ¿qué son las cuentas patrimoniales? Las cuentas patrimoniales son aquellas cuentas en donde se ve reflejada el estado económico de la empresa, lo que tiene y lo que debe, lo que le deben y lo que tiene que pagar. Esa es la parte patrimonial y se ve reflejado lo que vale la empresa a través de esas cuentas patrimoniales. Las cuentas de resultados lo que muestran es el beneficio o pérdida que tiene esa empresa a través de un ejercicio económico. Generalmente en nuestro país los ejercicios económicos son de un año. O sea, a lo largo de un año estas cuentas de resultados me van mostrando la plata que entra y la plata que sale, la ganancia y la pérdida. El resultado de estas cuentas de resultados, justamente bien dicho, de ingresos y egresos, una vez que termina el ejercicio, se ponen en cero y se queda ajustado el patrimonio en función de las modificaciones producidas en esas cuentas. Entonces, las cuentas contables podemos dividir en cuentas patrimoniales, reales o de balance, que a su vez se dividen en tres tipos de cuentas: las cuentas activa, pasivo y patrimonio. Y las cuentas de resultados, de ganancias, pérdidas o nominales, se dividen en cuentas de ingreso, cuentas de gastos y cuentas de costos. Bien, acá tenemos un esquema básico de ese tipo de movimientos. Recuerda que las cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio, son cuentas que están permanentemente porque hacen la estructura patrimonial de la empresa, y las cuentas de ingresos y gastos son cuentas que se van poniendo nuevamente a cero cada vez que termina el ejercicio. Es decir, termina el ejercicio, veo cuánto ingresó, cuánto gastó, la pongo en cero y arranco de nuevo el siguiente ejercicio. Algunos ejemplos de cuentas contables. Por ejemplo, la cuenta caja, que es una cuenta del activo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso antes de tomar estos ejemplos. Las cuentas del activo son las cuentas que marcan lo que la empresa tiene, posee o le deben. Es decir, todo aquello que hace al patrimonio positivo de la empresa es cuenta del activo. La cuenta del pasivo, por lo tanto, es lo opuesto. Son las cuentas que debe la empresa, o sea, que son parte negativa. Eso resta su patrimonio. Y las cuentas patrimoniales son las cuentas que tienen que ver con
los objetos que permanecen durante un determinado periodo de tiempo y que no tiene que ver ni con entrada ni con salida de dinero. En nuestros ejercicios vamos a trabajar las cuentas patrimoniales, no las vamos a usar, así que vamos a centrar solamente en activos y pasivos. Eso son las cuentas patrimoniales generales y luego ingreso y egreso son las cuentas de resultados. Algunos ejemplos: la cuenta caja se utiliza para registrar todo valor de dinero económico, o sea, todo dinero que entra o que sale, siempre que sea dinero en efectivo. La cuenta banco, perdón, tiene que ver con todos los movimientos que se producen dentro del banco, en el cual tiene cuenta corriente o caja de ahorros, ya lo hemos visto en la materia anterior, la empresa. Valores a depositar son los cheques que la empresa recibió y que tiene que depositar en el banco. Todavía no lo depositó, está en un papel, es un valor que tiene la empresa, pero todavía está en formato cheque. Documentos a pagar, en este caso fíjense que es una deuda que tiene la empresa, por tanto, si es una deuda, forma parte del pasivo, no del activo. Documentos a cobrar es plata que le deben a la empresa, por tanto forma parte del activo. El activo es lo que tiene valor para la empresa, ya sea porque está dentro de su situación, digamos, está dentro de la empresa o porque se lo deben. Y pasivo, lo que la empresa debe. En este filmino estamos viendo caja, banco, valores a depositar y documentos a cobrar, que son parte del activo, y documentos a pagar, que es parte del pasivo. Otras cuentas más como ejemplo: muebles y útiles. En esa cuenta tenemos el valor de todos los elementos que se utilizan para funcionar como administrativamente, por ejemplo, computadoras, archivos, escritorios, etc. Rodados tiene que ver con el valor de los automóviles que pertenecen a la empresa. Capital, los aportes efectuados por parte del dueño. Deudores por venta, personas que tienen obligación con la empresa. Deudores varios, tienen obligación pero no por la venta, sino por otros motivos. Proveedores, personas a las que le debe la empresa. Mercadería, que es el valor de lo que la empresa compra para luego fabricar o vender. En esta filmina tenemos como cuentas del activo: muebles, rodados, deudores por venta, deudores varios y mercadería. Mientras que proveedores es una cuenta del pasivo, porque son las personas que yo le estoy debiendo. Y luego tenemos también algunas cuentas que son más de resultado. Por ejemplo, la cuenta venta es una cuenta de ingresos. La cuenta de intereses ganados es una cuenta también de ingresos. Y el documento obtenido, perdón, es otra cuenta de ingresos, porque tiene que ver con cuando uno vende y el cliente le firma un documento. Como cuenta de gasto podemos poner, por ejemplo, los sueldos, donde se pagan los sueldos de los empleados, los impuestos que se pagan, los alquileres que se pagan, los fletes que se pagan cuando recibe la mercadería, intereses perdidos, descuentos otorgados o el costo de mercadería vendida, que es una cuenta bastante particular que la vamos a ver cuando más adelante hagamos los asientos contables. Bueno, hasta acá un pantallazo muy general de todo lo que sería la primera clase, todos los contenidos que van a estar referenciados a través de además de esta filmina, de dos archivos PDF que ustedes pueden leer, consultar, y a través de ello pueden hacer cualquier pregunta que ustedes tengan respecto al tema. En el siguiente video vamos a ver cómo se resuelve el primer práctico y el segundo práctico, que van asociados a la clase número 1.